atendiendo. Ahora le van a tomar la presión porque además de haber recibido el gas no se siente bien. Y muy cerca, si nos movemos apenas unos metros, están atendiendo a otra persona. A ver si nos podemos acercar, permiso. Bueno, este es un hombre en este caso, también recibió el gas. ¿Fue golpeado? ¿Le pasó algo más? Desgraciado, como todos. Acá parece que hay plata para reprimir, pero no hay plata para los jubilados, no hay plata para educación, para salud. Es una vergüenza. Todos los miércoles la misma policía que gente. Le voy a preguntar acá a las personas que están trabajando en el operativo. ¿Sabés cuántas personas atendieron? Estamos viendo muchas personas. ¿Hay algún número? No, seguimos atendiendo. Ahí el de rojo. Está. Ahí vamos a buscar a la persona que sabe. Mirá, Lean, acá hay otra persona más. Fíjense, muy cerquita. Bueno, acá otro chico que no está siendo asistido, pero que también recibió el gas. Acá nos vamos a mover porque hay... Muy buenas tardes, estamos aquí una vez más en Soy Casta por Bravo TV. Nuestra querida Carmela Bárbaro está llegando, pero justamente quedó atrapada en el tránsito porque otra vez en la Argentina, en el Congreso de la Nación, hay represión, le están pegando a los jubilados, que como todos los miércoles siguen yendo a protestar porque ganan 283.000 pesos más 70.000 pesos del bono congelado que tienen en un momento en donde llegaron los dólares, el gobierno festeja, del lado de adentro del Congreso sigue hablando el jefe de gabinete Guillermo Francos y obviamente ante la represión hay detenidos, hay heridos, recién lo veíamos en las imágenes y Argentina se está empezando a acostumbrar, a naturalizar, a ver cómo le pegan a los adultos y adultas mayores que están viviendo una situación económica cada vez más acuciante y parece que el gobierno no tiene otra respuesta que los palos. ¿Qué tal, compañeras? Gaby, ¿cómo estás, Gaby de la Hola, Jime. Bueno, hola a todos, buenas tardes. Sí, pensaba en esto además, ¿no? Que más allá de que haya venido el dinero del fondo que ya figura en el home banking, que desesperadamente estaban buscando. F5 le daban, F5, sí, F5. Hay un correlato que tiene que ver con la microeconomía que evidentemente este gobierno se niega sistemáticamente a mirar y que es el aumento de los precios, por lo que todo lo que vos estás contando acerca de los jubilados se agrava muchísimo más porque estamos viendo una espiral inflacionaria impresionante que por supuesto le va a pegar como siempre a los que menos tienen, entre ellos los jubilados, claramente. Micaela Camien, buenas tardes, noches, ¿cómo estás? ¿Cómo les va, compañeras de mesa de Soy Casta? Bueno, otra vez, otro miércoles, como decís, Jime, naturalizando la violencia, naturalizando estas imágenes donde vemos que les pegan a jubilados y jubiladas. Realmente es como la contracara de el presidente que veíamos hace 2 días festejando a los abrazos, dando una entrevista de 5 horas. Bueno, la Argentina está muy complicada y estaremos acá tratando de analizar todo lo que ocurre. Quiero aclarar una cosa puntualmente. La represión se desató porque los jubilados estaban haciendo un semaforazo. ¿Qué significa eso? Cuando se pone en rojo el semáforo, bajan a la calle con sus carteles para mostrarle a los automovilistas los reclamos y tardaron en volver a subir a la vereda. Entonces es ahí cuando se demoran en volver a subir a la vereda, porque no es que habían tenido la decisión a priori de cortar la calle, ahí es cuando se desató otra vez la represión. O sea, nosotros teníamos armado el programa de otra manera, pero lamentablemente este país es todos los miércoles represión y palos a los jubilados y jubiladas que además de que estamos tratando de chequear cuántos detenidos hay ahora, ¿no? Pero aparte, qué llamativo esto del semaforazo, como decís, bueno, teniendo en cuenta que son personas que inclusive tardan, ¿no?, en volver a la vereda. Bueno, por suerte llegó nuestra conductora, la 1, Carme. Estás aquí, qué vértigo, chicas, por gracias, favor. Muchísimas gracias por el aguante. Ustedes saben que estamos en la previa de un fin de semana largo, el tránsito está particularmente complicado y se le suman los incidentes, entiendo yo, que han complicado un poco más la circulación. Vamos a ver si podemos ampliar un poco la información. Venía escuchando además eso en los debates. Hoy el vocero se había
le había hecho una nota a Cristina Pérez hablando de la Sí. importancia de las formas, ¿no? Sí, Manuel Adorni. Adorni. Candidato. Sí, que le importan mucho las formas. a él. No, dice que lo importante es el Por fondo, que las eso. formas no importan, pero pensaba en esto, ¿no? La represión es una forma, es Sí. una manera de explicar una realidad que no encaja. Lo que más me llamaba la atención de todo lo que habíamos preparado para hoy, tenemos un programa muy intenso, muy largo por suerte, es que venimos hace una semana haciendo un esfuerzo enorme por entender números. Por Sí. entender de qué se trata el cepo, cuánto va a estar el dólar, cuál va a ser la inflación, si va a ser 5 de 3, si la inflación es la que tenemos que medir en alimentos o la que da en general, que es el 3,7, y explicando. Y hoy hablaba con una persona muy inteligente que me merece mi respeto y me llamó muchísimo la atención porque me dijo, a mí el tema del dólar. Yo le digo, bueno, Leo, pero viene volando la alpargata. Digo, viene, y ¡pap! En un momento te da acá. Digo, o sea, no importa si te interesa el dólar o no. Claro. Se va a trasladar a precios. Y ahí me di cuenta que a veces, primero me parece que está buenísimo que lo hagamos, no es algo que yo voy a dejar de hacer, yo voy a insistir, yo creo que todos tenemos que estar muy informados, porque se vienen las elecciones, entonces lo poquito que uno pueda comprender de esto te va a ayudar a elegir mejor y a votar mejor. Pero lo despegados que están los números de la realidad. Y digo esto porque el presidente, que viene como subido en una ola de festejo fenomenal, Sí. inexplicable, porque efectivamente parece que le salió bien, hoy el dólar bajó, lejos de lo que se pensaba. Ay, tiene una trampa, ¿Qué la vamos a explicar significará le después. salió bien? Bueno, la vamos a... Bueno, a ver, él está para él es una maravilla lo que está sucediendo. Yo digo, ¿cuánto tardamos? ¿Y cuánto tarda mi amigo inteligente que me dijo que no le importa el dólar? ¿Y cuánto tarda la sociedad en dejar de escuchar explicaciones de números que no cierran? Porque a vos te pueden decir que la inflación es el 3,7, la inflación va a ser del 2. Hoy él sostiene que el presidente sostiene que no hay inflación. Sí. Estaba festejando que si vos tomás la inflación mayorista y lo proyectás como proyecta Sí, él. bueno, lo los analizo. números imaginarios Está en el arbolito de Está Hello bien. Kitty, Pero en el que por eso vive digo, vos podés Milei. insistir con estos números y con esta cuestión de explicar la macroeconomía. ¿Cuánto tarda la gente en percibir que ya no importa lo que le expliques? Porque yo entiendo la estrategia, entiendo por qué festeja, entiendo por qué se muestra triunfador, entiendo que si la gente cree que el plan va como él lo había pensado, es que está todo bien y que efectivamente estamos más cerca de salir y de rebotar en B corta, en B larga, en W, en la letra del alfabeto que ustedes elijan, pero no se está sintiendo. No, El yo cada vez que trabajador voy no lo no está lo siento. sintiendo. No, Entonces digo, sienten todo lo contrario. Toda esta explicación larga que hacemos para profundizar los números, para proyectar, ¿cuánto tarda en impactar? O sea, ¿a qué distancia de la nuca tenemos la alpargata? No, ¿y Sería cuánto mi se pregunta. tarda en darse cuenta de la mentira? Hay Bueno, un momento en que... Eso ya está pasando, digamos, porque además, como dice Jime, a Jime le gustan mucho las encuestas. Ya lo dijo ella. Un poco sí, no puedo Un parar de poco sí. consumirlas. Sí, Las es encuestas verdad, están es verdad, diciendo hay un cosas. consumo, hay Pará. consumo problemático de Te encuestas. banco, son muy tentadoras. Son tentadoras, son tentadoras. tentadoras. Bueno, hay una en particular, digamos que merece nuestro respeto también, Sí. que es la de poliarquía, Sí. que viene marcando un descenso muy importante, no ya en la imagen, porque me parece que hay que dejar de mirar el tema de la imagen, porque uno puede tener mejor o peor imagen. Ahora, hay algo que me parece que es puntualmente lo que vos estás preguntando, Carmen, que es qué es lo que la gente percibe acerca de el rumbo de la economía y si eso les está devolviendo algo, o sea, Algo de si los esperanza está- hacia el futuro. si los está beneficiando en algo este supuesto plan económico. Y ahí lo que vemos es una caída, según Poliarquía, una caída realmente muy importante desde el mes pasado Ahí a tenemos. este mes. Ahí No, tenemos. esa es otra A cosa ver, que no, es... al salariado estaba No, eso es leyendo, que no. después si Del quieren cepa, lo sí. vamos a ver bien acerca de lo que está pasando con el tema de la... Caíste en las encuestas igual. Sí, me encanta. y no se puede. Bueno, las estoy mirando, un poquito siempre de reojo se mira, pero es que es así y además, digamos, como sucede con poliarquía, lo veo también en otras consultoras que están coincidiendo, evidentemente no queda otra que coincidir en que hay una perspectiva bastante negativa acerca del futuro inmediato de la persona de a pie, porque nosotros estamos efectivamente hablando todo el tiempo de la macroeconomía,
pero la microeconomía, que es lo que te pasa a vos cuando vas al almacén, cuando vas al supermercado, cuando tenés que pagar una prepaga, cuando tenés que pagar la luz, el gas y todo eso, bueno, sigue subiendo. Y no, pensaba que hay dos factores ahí, ¿no? Por un lado, los números reales, que vas al supermercado y cuánto sale la leche, que podés comprar y que no. Y hay otro que es esto que estás planteando, Gaby, que es la medición de la esperanza, porque Milei vino acá con la bandera de la esperanza, vino a decir, bueno, yo soy diferente, ahora las cosas van a cambiar, y me parece que lo que está llamando mucho la atención en las encuestas es eso de la caída fuerte en que esto en algún momento verdaderamente nos va a mejorar la calidad de vida. Sí. Lo vamos a ver eso en algún momento cuando lleguen las elecciones. Ya pasaron las elecciones de Santa Fe, se vienen las elecciones de Chaco, son elecciones provinciales, pero te sirve de termómetro. Cuánto hay de descontento, cuánto hay de apoyo, y se vienen las elecciones en la ciudad de Buenos Aires, en donde también el gobierno tiene hecho una apuesta. Bueno, vos, Carmen, hablabas de Adorni, va a ser candidato acá en la ciudad. Es una apuesta fuerte poner al vocero, a la persona que habla en nombre tuyo, ahí al frente de la boleta. Ahí también lo vamos a ver. Ahora, para mí la calle también es un termómetro, no es solo las elecciones. Lo que pasa que yo quiero hacer una aclaración respecto de lo económico también, pero además quiero hablar de eso. Si que la gente no tenga expectativa en el futuro de este gobierno hace que inmediatamente tenga expectativa en otra propuesta, o siguen sin creer en otras propuestas que ya fracasaron. Y además ante la escasez de propuestas concretas. Por eso, te lo dejo para después. Digo, lo que sí yo creo que hay que insistir en que tenemos que empezar a votar con la cabeza. ¿Viste? Como Milei dijo que había que votar con los pies. Yo creo que tenemos que empezar a votar con la cabeza. Y que hay que empezar a asesorarse, a pensar, a escuchar. Y yo sé que los números son un torro, son un plomo, pero sí siento que independientemente de que Milei hizo muchas cosas que dijo que no iba a hacer, hay una que está cumpliendo a rajatabla. Él dijo que iba a tratar de frenar la inflación y a controlar el dólar con recesión. Sí. La recesión es desempleo, la recesión es caído del consumo. Y esto lo dijo así como lo estamos escuchando, y es lo que se votó. Y es lo que efectivamente se empieza a sentir. Sí, y caída del salario. Sí, de todas maneras, en ese relato también hay algo que empezó a hacer ruido, que es el tema de la inflación, porque era su gran, digamos, su gran triunfo o su gran carta de presentación era: yo dije que iba a controlar la inflación, se le está descontrolando, y los pronósticos, hablando de los números, es que no es lo que él hoy negó absolutamente el que la inflación sea un problema. Bueno, también dijo que China eran comunistas, después se alió con China, también dijo que al Banco Central había que incendiarlo, después ahora hay que sanearlo, también dijo que los argentinos querían que haya una economía limpia, y sin embargo después va y interviene en todas las variables. Es un señor que tiene un problema con la realidad. Yo quería hacer esa aclaración, digo, la medida de ultimísimo momento para intervenir el mercado de capitales, además de que las empresas siguen sin poder comprar, es que se habilitó a capitales internacionales a venir a hacer la bicicleta financiera en nuestro país. El mega carry trade. Ese va a ser un mega carry trade. Otra vez el carry trade. Esa no es una bicicleta, es había aflojado un poquito, ¿viste? Había aflojado un poco, pero se había desarmado. Ahí es donde tienen que salir corriendo, ir al fondo, y ahora habilitaron que por 6 meses, que si vos lo contás, los 6 meses que te da. Justo octubre. Cae justo, mira. Bueno, Cristina habló de eso hoy en el Che Milei, que el Che Milei que cambió. Yo estuve analizando por qué pasamos al AI. Yo creo que es porque ya empezó a doler, chicos. Pero el AI Milei ya es porque el AI Milei ya es por dolor. Ya lo había usado igual, a veces el dolor es indistinto, lo va usando indistintamente. Bueno, le vamos a dar la bienvenida al primer hombre en sentarse en la mesa de Soy Casta. Vamos a ver cómo le va, porque hemos tenido cómo le va y cómo nos va. Solo mujeres. Jorge Capitanich, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gran gusto saludarlos. Para mí es un gran gusto poder estar en el programa. Bueno, sentite privilegiado. Bueno. Nos has inaugurado un espacio. Entre todas las cosas que veníamos hablando recién, yo le planteé una pregunta a mis compañeras y te la planteo a vos, ¿no? Si esto que se empieza a sentir en el bolsillo de la gente, esto que empieza a demostrar alguna encuesta en la caída de la imagen de Milei, en la falta de expectativa de la sociedad hacia el futuro, ¿vos creés que se traduce en las elecciones? Si efectivamente la gente que se empieza a desencantar o a desesperar, digo, depende de la variante personal de cada uno, va a votar algo diferente en estas intermedias.
A ver, yo tengo un análisis hecho desde 1983 al año 2024. Sí. Cada una de las elecciones de carácter legislativa tiene ciertas características muy particulares. La mejor elección por parte de un gobierno fue la de Raúl Alfonsín el 3 de noviembre del año 1985, en donde obtuvo el 43,2% del respaldo popular producto del impacto del Plan Austral, del 30 a 2% de reducción de inflación y obviamente una confianza desde el punto de vista del liderazgo político en ese momento. Después, los mejores resultados electorales fueron entre el 40 al 43% en elecciones legislativas y las elecciones de Cristina, 33% y Alberto, 33%. Entonces, cuando uno mira y hace un análisis desde el punto de vista estadístico, tomando correlación de Pearson, uno observa que 3 elementos inciden en la concatenación del resultado electoral. Primero, pobreza. Yo la tengo calculada más o menos en el 63%. Segundo, 26% que es el desempleo. Y tercero, variación del Producto Interno Bruto en una mínima parte. Si vos analizás desde el punto de vista electoral y tomás, porque no hay que tomar solamente encuestas, sino tendencias electorales, lo cierto es que las elecciones del año 2025 en la República Argentina se da en una particular, un particular escenario. Primero, una fuerza política nueva, que no tiene sustento electoral y no tiene tradición, ni siquiera sostenibilidad de la evolución. Por lo tanto, yo observaría que una buena elección para ellos en términos de coalición política sería entre el 36 al 42% de los votos. Eso significaría unir las voluntades del PRO, de la UCR y de Libertad Avanza desde el punto de vista de la distribución del voto en términos colectivos. Ahora, pensar en un resultado superior me parece que es absolutamente imposible. En segundo lugar, yo creo que efectivamente ustedes hicieron un correcto análisis en este sentido. O sea, ya ponerle un parking de 6 meses tomando mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, efectivamente es un esquema de carry trade, potenciando los incentivos de tasa de interés, traer dólares, generar una conversión. Yo te entiendo, sí, pero viene funcionando así, porque digo, cada vez que parece que se le pincha, es verdad. Cada vez parece se pincha, blanqueo. Sí. Se pincha, préstamo del fondo. Se pincha, bueno, un parking de... Digo, ¡epa! Pero está bien, pero eso tiene sus limitaciones, porque, a ver, la primera fase del programa económico fue un esquema en donde primero le metiste una devaluación, la más elevada de la historia desde 1975 a la fecha. Sí, pero pasó. 118%. 118%. Más metiste un crawling peg. Metiste un esquema blend del 20% y el 80% en el MURC. Eso te generó, efectivamente, un ajuste de importación del 23%, superávit en cuenta corriente. Empezaste en junio del año 2024 con déficit en cuenta corriente. Le metiste, efectivamente, blanqueo. No pudiste meter colocación de fondos en el mercado de capitales porque no llegaste a 500 puntos de riesgo país. Y lo que era el decreto 70/2023 respecto al tema RIGI no te funcionó desde el punto de vista de los 800.000 millones de dólares solamente que tuviste de inversión extranjera directa proyectada que era superior. Entonces, lo único que te quedó es recurrir al Fondo Monetario Internacional. ¿Hasta cuándo? Bueno, entonces la pregunta es, ¿hasta cuándo? Porque este esquema de, viste que esta sofisticación conceptual que plantea, bueno, no devaluaste, sino llegaste a un esquema de flotación. Bueno, todos estos elementos, ahora, lo cierto es que si vos tomas toda la bibliografía existente y todos los papers escritos en Argentina, desde el año 1970 a la fecha, y todas las modalidades que se aplicaron, efectivamente vos tenés un problema de apreciación cambiaria. Tenés un problema de sostenibilidad desde el punto de vista del sector externo y obviamente vas a tener siempre cimbronazo de estas características. Entonces, yo me permito, no quiero ser muy insistente en esto, pero digo, para mí el enfoque holístico, sistémico, integral de la economía argentina es necesario analizarla sobre la base de 3 cuestiones básicas. Primero, restricciones irresueltas. Segundo, reglas incumplidas. Tercero, políticas fallidas. Cuando vos analizas 11 puntos que tienen que ver con esa consistencia en el programa macroeconómico, te diría que el gobierno cumple 4 de 11. Por lo tanto, es inconsistente. Por lo tanto, la inconsistencia se paga caro. Tengo más preguntas. Sí. ¿Quieren empezar ustedes? Yo tengo un montón, ¿eh? Yo también. Pero no de economía. Tenemos mucho. No de economía. Yo una solita de economía, para Sí. entender más fácil, digo, esto que le dicen parking, que hay más, que va a haber una nueva bicicleta, una mega bicicleta, ¿eso significa en criollo nueva deuda? No, es un problema central es que te genera el aparcamiento de corto plazo te genera un problema de volatilidad a largo plazo. O sea, si vos, el mecanismo funciona así, traes dólares, Sí. te garantizan tipo de cambio.
Sí, valorizás adentro en pesos. Metiste aumento de tasa de interés. Lo metiste por 6 meses para tener garantía de que efectivamente no van a salir. Tenés un tipo de cambio planchado, entonces tu tasa de interés en pesos es muy alta, de manera tal de que después cuando lo convertís en dólares otra vez, el arbitraje te sale con una mega rentabilidad. ¿Y quién pone esos dólares? Y te los podés llevar. Bueno, ahora lo puede poner cualquiera que quiera venir a hacer negocio y llevárselo. ¿Quién pone, digamos, exactamente? Lo que al final, digamos, si efectivamente se produce un overshooting cambiario, o sea, que te sale, o sea, si no tenés influjo de capitales, después cuando la salida tenés aumento de tipo de cambio. ¿Quién lo paga? Y obviamente es la transferencia de riquezas de pobres a ricos que siempre ocurrió en la Argentina. Lamentablemente. Y los salarios siguen sin actualizarse y me parece que ahí está el problema más grave, más allá de lo macroeconómico, lo que estamos viendo es que la gente cada vez le alcanza menos, porque además tienen pisadas las paritarias, suponiendo que es gente, porque también ese es otro tema, que es gente que está bajo, digamos, con salario, con empleo registrado, que ya vimos hoy que los números son tremendos, digamos, de cómo ha bajado el empleo registrado, cómo han aumentado los monotributistas. Entonces, si encima de eso están pisando las paritarias para los que quedan registrados, lo vamos a ver, digamos, ya lo estamos viendo, el empobrecimiento permanentemente. Pero aparte hay una cuestión, mira. Si vos tomás efectivamente los datos, vos tenés cerca de 47 millones de argentinos, tomás efectivamente 23,7 millones que trabajan, tomás efectivamente el tema de formales entre público y privado, entre 9,3, 9,4, la oscilación 9,3 a 9,7, depende de cómo evolucionen el sector. Lo cierto es que vos tenés 5,7 que no están registrados en ningún lado. Lo cierto es que la informalidad laboral es extraordinaria. Y lo cierto es que cuando vos mirás los últimos 40 años de la evolución del salario, y yo lo puedo tomar de los últimos 100, el salario real, digamos, el público primero cae sustancialmente, el privado se mantiene, el formal se mantiene razonablemente dentro de bandas, pero el informal tiene una visión apocalíptica y cataclísmica, digamos. Claro, porque se deteriora de una manera extraordinaria, porque esa es la flexibilización laboral de hecho que existe en la República Argentina, que es el trabajo en negro, que es la gente que tiene que pelearla todos los días. Entonces, me parece que eso es un problema serio porque, a ver, y esto es un tema interesante, cuando vos mirás desde el 10 de diciembre del año 2023 en adelante, vos tomás digamos, porque este es el otro tema. Los liberales libertarios es la peor estafa en la Argentina, porque la verdad es que te controlan. Toda la variable. Sí. Digo, el salario, la tasa, ¿qué liberalizaste? Nada. O sea, aparte te digo, el tema. Primero, le pusiste un tipo de cambio, apreciaste el tipo de cambio y manejaste la tasa de interés para hacer bicicleta financiera todo el tiempo, pero a su vez tenés claramente una transferencia de pobres a ricos de una manera extraordinaria. Y hay 5 precios que es necesario mirarlo bien. Primero, precios de alimentos por las nubes, precio de medicamentos por las nubes, precio de servicios por las nubes, precio del transporte. Claro, todos los servicios fueron extraordinarios. Sí, bueno, de hecho, los últimos números de la informalidad dan cuenta de que viene creciendo. Entonces, un poco vuelvo a la pregunta de Carmela, que es, ¿hasta cuándo aguanta la gente? Bueno, yo te digo, yo lo miro mucho en la percepción que tengo siempre en mi provincia, ¿no es cierto? Entonces, el otro día hice 64 municipios en 8 días. Entonces, miré con este grado de mirar a los ojos. Entonces, la primera cuestión, jubilados. Sí. Viene el jubilado, te dice, mira, toma, acá está mi boleta de luz. 240.000 pesos, 300.000 pesos. Esa es mi boleta de luz, me dice. Y mirá lo que cobro, más o menos lo mismo. Claro. Segundo, o pago la luz o no como. Y también me dice, me sacaron los medicamentos gratuitos. Entonces, tengo que plantear 3 opciones. O como, o compro medicamentos, o pago la luz. Eso es un problema concreto. El tema pensiones no contributivas, también. Otra fuente de ingreso en materia de transferencias previsionales. También, lo mismo. El tema de salarios, también. Se pulverizaron los salarios. Entonces, la verdad es que acá hay un proceso de redistribución de ingresos. ¿Hasta cuándo aguanta la gente, vos decís? Porque ese es el otro tema. Eso. Sí, pero ayúdame a pensar lo siguiente, porque ahora vienen elecciones, vos vas a ser candidato, entiendo, ¿no? Ninguno de los cargos que se eligen en este momento, hasta donde yo entiendo, puede hacer nada por los jubilados directamente en este momento, ni por el plan económico. Digo, no lo planteo por vos, lo planteo digo, Marra hablando de cómo va a cambiar el país, es una cosa ridícula. Va a ser legislador de la Ciudad de Buenos Aires. Chicos, habla de lo que podés cambiar y de lo que podés influir. Y te quiero preguntar, no solo por lo chiquito que vos podés cambiar en tu provincia, cuál crees vos que es tu rol, sino
si efectivamente funciona en una elección intermedia hablarle a la gente de problemas macro, presentárselos, contárselos, a pesar de que va a ser muy difícil de que puedan torcer ese rumbo. A ver, vos podés plantear una plataforma electoral de 50 iniciativas legislativas, pero sabés que con eso no le cambia el día de mañana la vida cotidiana. Ahora sí, creo que hay una cuestión que tiene que ver con emergencia. O sea, vos podés plantear una emergencia energética y social, claramente, porque si no, esto no puede funcionar. Le decís, bueno, mirá, quiero revisar la factura de luz, cómo la miden, revisar la empresa, pelear contra Gamesa, no sé, digo, claro. ¿Es más cara la luz en Chaco o es por una cuestión de clima que la gente gasta más? Hay primero, 720% es promedio el aumento y le sacaron drásticamente los subsidios. Pero es diferenciado del resto del país. Acá la factura es más barata. Por eso te pregunto. ¿Y por qué? ¿Y por qué esa brecha tan grande? Es un problema, era una asimetría que la corregimos nosotros con el Norte Grande el año 2023 y este gobierno la sacó. Ajá. Entonces, nosotros las zonas frías y las zonas calientes. Claro, las zonas frías por el gas tenían un efecto redistributivo mejor y nosotros teníamos 650 kilovoltios mes hora, era el tema del subsidio. Y nosotros habíamos estructurado en Chaco hasta el 94% de los usuarios residenciales. Ahora la sacaron. Jorge, más allá de esto y de todos los números de los que estamos hablando, es evidente que todavía sigue habiendo una esperanza en mucha gente que votó este gobierno. Eso evidentemente se traduce en que la dirigencia política o los partidos un poco más tradicionales de lo que nos conocimos hasta ahora no conectaron de alguna manera, algo falló, y sobre todo el último gobierno peronista. Y siento que todavía esta imagen y la esperanza que tiene la gente sobre este gobierno, sobre Javier Milei puntualmente, sigue siendo muy alta. Eso quiere decir que evidentemente hay una crisis de representatividad, no sé si coincidís con esto, y cómo se hace para revertir eso, porque da la sensación de que estamos muy cerquita de el que se vayan todos, porque este gobierno está insistentemente en el camino de fracasar, digamos, con un ahínco importante. Entonces, ¿qué hay enfrente, digamos? ¿Qué hay para que sostenga este golpazo que nos estamos dando contra un paredón? No se sabe. Entonces, ¿cómo se hace para salir de este atolladero? Vos que fuiste, digamos, una parte importante de los gobiernos kirchneristas. A ver, mi razonamiento. Primero, yo creo que la inestabilidad macroeconómica de origen crónico que obtura el crecimiento sostenible de la economía argentina y que produce y reproduce desigualdades sociales es producto de un sistema político no cooperativo que convalida un estancamiento estructural. Bueno, dicho esto, ¿cómo se resuelve? Entonces, el primer tema es todo lo que hace el gobierno para nosotros no debería, o sea, el sistema político de la Argentina tiende a, en vez de estimular o incentivar la cooperación, tiende al antagonismo. Entonces, el antagonismo es saavedristas morenistas, unitarios federales, liberales conservadores, radicales peronistas, peronistas antiperonistas, peronistas no peronistas, y ahora, para mí, son coaliciones opositoras dinámicas y flexibles. Yo no creo que exista todavía, no tiene una naturaleza de andamiaje político para hacer mileísmo, antimileísmo, no. Creo que son dos... Bueno, Milei tiene el PRO, tiene los radicales, pero ¿por qué crees que es el sistema político y no la sociedad argentina? Bueno, que es una sociedad que tradicionalmente se divide entre unitarios y federales, peronistas y peronistas. ¿Por qué es el sistema? Porque creo que el sistema político tiende a expresar polos de cooperación o antagonismo basado en vectores de contradicción. Entonces son dos vectores. Un vector sociopolítico-cultural, o sea, valores, tradiciones, y por otro lado sociopolítico, socioeconómicos. Entonces ahí tiene que ver con el tema de la constelación de factores que involucra, desde la pugna distributiva hasta el liderazgo político, hasta efectivamente la popularidad de los gobiernos. Entonces, esos son tres elementos que condicionan severamente la sostenibilidad de un proyecto político. Entonces, si vos me decís, ¿cuál es el problema nuestro ahora? Bueno, nosotros somos una confederación de partidos provinciales y no efectivamente un partido nacional unificado. Primera definición de nuestro Se provincializó el peronismo. Exactamente, se provincializó el peronismo y eso es un problema serio, porque eso obligó a un nivel de alianza geográfica. Era el conurbano con el norte y con el sur, y después se resquebraja la base territorial y entonces se redefine
como se redefine el territorio, se redefine el sistema de alianzas internas. Entonces, esto se agotó. De manera tal de que eso exige una nueva dinámica de reconstrucción del espacio. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que nosotros, si no somos capaces de discutir seriamente un plan de gobierno, la formación de equipos sólidos para tener capacidad de alternancia, bueno, vamos a tener serios problemas, porque podemos gobernar, pero no vamos a tener éxito en la gestión. Entonces, Argentina, para mí tiene un proceso de transición. O sea, yo digo, Argentina tiende de las 4 restricciones que yo he planteado como un dato objetivo de la realidad, tiene una restricción energética en vías de solución, 2032-2035. Una restricción externa en vías de solución, que se solidificará 2035. Una restricción logística que no está en vías de resolución, sino que en vía de agudización y deterioro. Faltan 250.000 millones de dólares y hay que financiarlo. Y una restricción política en donde el sistema político genera incentivos a la no cooperación, que está en un problema serio. Entonces, de las 4 restricciones, vamos para resolver 2 progresivamente, pero 2 la agudizamos. 4 temas, 4 reglas. La regla fiscal. La regla fiscal del gobierno, la verdad que son de ingresos, egresos, deuda y balance. La verdad que el gobierno trabaja el tema de balance, no hace nada sofisticado, por lo tanto, para mí es inconsistente la regla fiscal. Inconsistente. Segundo, la regla monetaria. Y bueno, plantea astringencia monetaria, regula el tema de emisión, etcétera, pero todavía es inconsistente. Tercer tema, regla cambiaria. Y para acompasar un programa macroeconómico consistente le falta. Y la regla institucional, la verdad que la tira, la mata. O sea, no construye reglas institucionales. Y las 3 políticas, que son la política industrial y de empleo y de economías regionales, lo único que está haciendo es agudizarla y deteriorarla. Entonces, bueno, cuando vos pensás el tema macro, decís, bueno, a ver, ¿cómo podés construir un sistema político más cooperativo de consensos estructurales? ¿Cómo podés construir un sistema económico que tienda a la estabilidad macroeconómica con crecimiento sostenido y distribución del ingreso? ¿Y cómo resolver los problemas de enfoque multidimensional de la pobreza? ¿Pero cómo lo haces? Por Dios, yo creo que, a ver, la idea de generar políticas de Estado que trasciendan los colores de los partidos y de los gobiernos es una idea que escucho desde Alfonsín. Suena lindo. Sí. Digo, no es, yo te entiendo, lo tenés lindo. más desarrollado, desglasado, tiene 4 puntos, 5 puntos, pero estamos hablando finalmente de políticas de Estado que pueda acompañar cualquiera que asuma al gobierno, entendiendo que un país va para allá y que no puede ir para acá, para allá, para acá, para allá, porque si no, no se puede construir nada. No se logró. Pero voy a plantearte varias cosas. Primero, Dale. A ver, si vos mirás la historia argentina, hitos de cooperación, hay hitos de confrontación. Bueno, te puedo dar 50 batallas y guerras civiles y te puedo dar 3 hitos de cooperación importantes. Dale. Te pongo, primero, abrazo Perón-Balbín, Pacto Económico y Social, Helvar-Rucci, 80% de los partidos que adhirieron al sistema y que llegó hasta el 1 de julio de 1974 con la muerte de Perón. O sea, fracasó. Sí. Segundo, Pacto Constitucional. Tuviste 1853, batalla de Caseros, 3 de febrero de 1852, por lo tanto es producto de una guerra civil. Estado de Buenos Aires, 1860, Pacto de San José de Flores, o sea, Protocolo de Palermo, Acuerdo de San Nicolás de San Nicolás, Pacto de San José de Flores, 1860, 1866 y 1898. Esas son reformas constitucionales. ¿Fue producto del consenso? No. Segundo tema, en 1949 es una reforma constitucional boicoteada, que tenía los mismos consensos de 1866, pero fue boicoteada. 1957, República fallida. Proclama militar del 27 de abril de 1956, afuera. Después, Estatuto de la NUCE, con la reforma Monroy en 1972, no sirve. 1994, primera reforma constitucional, Pacto Menem-Alfonsín. ¿Hubo un acuerdo constitucional? Sí. Primero, hito de consenso. Y el Pacto Democrático en la República Argentina en 1983 fue hito de consenso. La garantía del Pacto de Derechos Humanos hasta ahora, hito de consenso. Ahora, sí. Venía hasta ahora. Sí, el tema es acuerdo de Malvinas, hasta ahora. Entonces, digo, esos son hitos de consenso y la Está bien, verdad. pero nos quedamos récord, yo te entiendo. Y la verdad, y el último más importante, la salida de convertibilidad. 2001, 2002, Pacto Duhalde-Alfonsín. Salida de la convertibilidad. Entonces, digo, ¿vos tenés problemas de consenso y de confrontación? Sí. ¿Es posible un diseño de carácter institucional que requiera esa articulación? Sí, para mí hay que hacer una reforma constitucional
importante, hay que tener un régimen monetario de ¿Cómo consenso. vamos a hacer una reforma constitucional donde no se puede votar un juez de la Corte? Claro, y volviendo a esto ¿por qué de no los se va a poder votar un consensos? juez de la Corte? Pero ya no se puede votar un juez de la Corte. ¿Cómo te vas a meter con los artículos de la Constitución? Porque, a ver, vos tenés un problema. Me da miedo. Y bueno, no, es que no se va a poder Me votar. aterra. Es que no se va a poder votar si no hay algún mecanismo de flexibilización del contenido pétreo de la Constitución. Hay una cuestión central. Yo te digo lo siguiente, a ver, primero, ¿qué pasa? Vamos a plantear hipótesis. Dale. ¿Qué pasa si el 26 de octubre hay un problema de bloqueo o desbloqueo de los 24 votos del Senado para la elección de jueces de la Corte, artículo 99, inciso 4 de la Constitución? O sea, primero, lo que te digo es lo siguiente. Si hay una hegemonía de un espacio o sector para la designación de juez de la Corte, va a implicar claramente un nivel de persecución a otro. Segundo, Ministerio Público Fiscal, artículo 120. Bueno, también lo mismo. Defensor del pueblo no se puede designar. O sea, la Argentina tiene un problema de consenso. Sí, está claro. Ahora, eso, a ver, pero yo digo... Pero con más razón en una Argentina que no se puede poner de acuerdo para cumplir la regla que ya tiene, yo no cambiaría ninguna. Digo, para mí proponer una reforma constitucional es una locura. Yo me pregunto algo en relación a esto de los consensos. Perdón, estoy intentando ahí... Sí. Lo logré. Estoy intentando en este sentido. Estamos hablando de los consensos, son interesantísimos y sería un ideal hermoso de cumplir. ¿Qué pasa que si al interior del peronismo no nos podemos poner de acuerdo? ¿Cómo podemos pensar en esos consensos? ¿Qué está pasando en el peronismo que nos preocupa tanto? ¿Qué pasa con la interna entre Axel y Cristina? Bueno, primero, Y lo que dijo hoy Alberto Fernández, agreguémoselo, ¿no? Yo creo que todo tiene que ver con lo micro y lo macro, y la interacción entre lo micro y lo macro. O sea, por eso yo digo, a ver, también te transmito el tema del proyecto nacional. Si la competencia del poder político presidencial va a ser una competencia sin proyecto nacional, y la verdad es que, o sin inserción internacional, o sin discutir cuestiones de agenda de política internacional, agenda política exterior, etcétera, etcétera. Yo digo, Argentina es un país, y esto me parece que es un análisis. Vos tenés un triángulo invertido, 2,8 millones de kilómetros de superficie terrestre, y un triángulo que es efectivamente la superficie marítima. Son 5,6 millones de kilómetros cuadrados. Por un lado te sacan 2.600 millones de dólares de riqueza marítima, y por el otro lado tenés que tener un corredor bioceánico norte, un central, un patagónico, la ruta 4, la ruta 3, esquema... Jorge, te preguntamos por la internet. Te vamos a decir una cosa, somos 4 castas pero ¿sabés por qué? que queremos tu respuesta por sobre qué? la interna de ¿Sabés por qué la interna? Porque justamente, porque digo... Claro. Pero más allá de la interna, porque la interna te dice, te discute los temas centrales de la interna. No, pero más allá de la interna... Bueno, por eso. No te vamos a dejar ir. Si no pueden discutir los candidatos ni la fecha, van a discutir los temas centrales. Hasta 2023 había un montón de gobernaciones peronistas. Exacto. Ahora quedaron 5, de las cuales Jaldo y Jalil, no sé hasta qué punto nos están pintando de violeta. Entonces, digo, quedó Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, Ricardo Quintela en La Rioja y La Pampa, Sergio Silioto. Zamora, que más o menos mantiene. Sí, o Melella, que no es peronista, Sí, radical, 5. pero bueno, ahí está. Digo, 5 de 10. ¿Qué pasó también con el peronismo y con el gobierno del Frente de Todos, que se perdió a nivel nacional y a nivel provincial? Es el peor momento desde 1983 a la fecha de base territorial. O sea, hemos perdido claramente liderazgo y hemos perdido claramente anclaje territorial. Ahora ¿Y por bien, qué? ¿Y por qué? Bueno, por una multiplicidad de razones. Creo que hay cuestiones de escenario nacional y también de escenario provincial. Hay desgaste y falta también de capacidad de generación de alternativas desde el punto de vista de hombres y mujeres que puedan ser capaces de completar procesos de transición política. Yo creo que ese es el problema nuestro. La transición. Sí, y nos hemos agotado nosotros mismos también. Y hay un problema. Creo que eso, a ver, la penalización electoral, yo sinceramente creo que en el caso de Milei es un accidente histórico, digamos, desde el punto de vista de que alguien pueda ganar en esas condiciones. Ahora bien... ¿Pero es un accidente o es un mensaje? Pero cuando hablas de transición política, hablas de transición incluso dentro de la dirigencia del peronismo. Generacional. Claramente. O sea, vos creés en todo caso como en algún momento que fue muy, muy conflictiva la frase de Axel Kicillof de que hay que componer nuevas canciones. ¿Un poco estás de acuerdo con eso? A ver, todos. Y ¿Pedirías aparte, en todo caso que Cristina dé un paso al costado? Mira, yo creo que los liderazgos no se sustituyen por decreto, ni tampoco se construyen de un día para el otro, pero es necesario pensarlo claramente. Para mí, ¿cómo hay que plantear la transición política en el peronismo? Y te digo, me incluyo, o sea, digo, nosotros que tenemos mucha trayectoria, ya está, digamos, también es necesario plantear opciones alternativas. Ahora,
¿Cómo se construye esa transición? Primero, el debate sobre ideas claras. Eso tiene que ver con plan de gobierno. Segundo, cómo se construyen equipos bien calificados para la ejecución de gobierno. Y tercero, cómo efectivamente se construye el liderazgo en base a esos dos elementos constitutivos. O sea, yo lo que creo es que nosotros muchas veces, ¿qué hacemos? A ver, la última 3 definiciones electorales de peronismo. Llegamos hasta el final, ya está, faltan 48 horas, listo, armamos una fórmula, a ver quién, Pedro y Juan, listo, chao, listo, y ahí todos por Pedro y Juan. Ahora, con un plan de gobierno, no se discutió. Con un esquema de equipos para ejecutar, viste, también. Bueno, esa fue una de las críticas más importantes, incluso, digamos, que se hizo en relación a el dedo Cristina, vamos a decirlo así, que ni siquiera se habían planteado en algún momento, se lo preguntaron incluso a varios dirigentes, se habían planteado qué hacer con el tema de la deuda del Fondo Monetario. O sea, ni siquiera habían planteado, algo tan estructural en el armado de la fórmula, digamos, de Alberto Cristina, cosas que eran muy nodales, digamos, como para tener en cuenta qué pensaba uno, qué pensaba el otro, y digamos, de ahí tratar de sacar algo. ¿Vos crees entonces que es primero un proyecto, un consenso, digamos, de medidas pensadas para un país y después viene el resto? O sea, para mí, también hay dudas de gente que piensa que no, que primero es la unión y después pensamos la unidad, digamos, y después pensamos para qué. Bueno, ahí está el problema de lo micro y macro, y desde lo que significa el individualismo metodológico, digamos, o el holismo, ¿no? En el sentido de es causal, intencional o funcional. Entonces, la pregunta que te hago es la siguiente. Primero, ¿qué es necesario tener? ¿Es necesario tener un líder que construya el proyecto y que después conforme equipos? ¿O es necesario discutir claramente un proyecto que garantice la posibilidad de ejecutarse a través de un equipo sólido y después el liderazgo se lo pone? Entonces, esas son las distintas opciones que vos tenés. A ver, mi experiencia. O sea, vos me preguntás a mí. Bueno, yo, la experiencia, ¿qué me dice a mí? Primero, un dirigente político que quiere liderar un proceso político y un territorio, primero tiene que conocer el territorio. Ojos que no ven, corazón que no siente. Segundo, una vez que conoces el territorio, conoces a las personas. Por lo tanto, conoces sus problemas. Ahora, el político no está para comentar los problemas, sino para resolverlos. Eso se llama proyecto. Entonces, si vos conocés el territorio, conocés a la gente, conocés su problema y tenés un proyecto para resolverlo, ¿qué necesitas? 2 cosas más. Equipo sólido, porque solo no lo podés hacer. Y segunda cuestión, necesitas liderazgo, que es capacidad para conducir. Y esos son atributos complejos que tienen que ver con atributos personales, con método, disciplina. Es lo que yo siempre digo, la ética. Todo eso es la teoría, que es hermosa, pero después en la práctica tenemos muchos problemas dentro del peronismo. Mucho más irracional. Quería preguntarte sobre, ¿lo escuchaste hoy Alberto Fernández? No. ¿Lo querés escuchar? Lo tenemos. A ver, Laura te lo pone, mira. Lo que digo es que lo que hay que entender es que la sociedad argentina, hay 2 cosas, los peronistas van a ganar 2 cosas. La primera cosa que tenemos que entender es que no somos mayoría en el país. El antiperonismo es la mayoría en el país. El antiperonismo es la mayoría en el país. Por lo tanto, tenemos que ver de estar lo más unidos posibles y de ofrecer, de escuchar al mismo tiempo lo que la sociedad pide, porque está claro que la sociedad nos dijo, ustedes no sigan más. Ustedes no sigan más. Y en eso, cada uno, me incluyo, tenemos una cuota de responsabilidad, no es toda mía, ¿eh? Cada uno tiene una cuota de responsabilidad. Y si nosotros no sabemos leer eso y no somos capaces de ofrecerle algo a la gente distinto, y estamos en un problema. Porque ofrecerle algo, si nosotros creemos que Milei ganó por TikTok, estamos totalmente equivocados. Y si creemos que le vamos a ganar a Milei porque aparecemos en TikTok hablando como chicos de 15 años, estamos locos. Estamos locos, no ese es el problema. Es que la gente dejó de creer en nosotros. Y por algo dejó de creer y tenemos que revisarlo. Respecto al tema de lo que es el peronismo antiperonismo, yo creo que la pulsión política ya se ha reconvertido en parte de la sociedad argentina. Yo creo que eso se trata de coaliciones políticas de carácter antagónico, dinámicas y flexibles. Ya superó
el contenido inicial de peronismo-antiperonismo o peronismo-no peronismo. O sea que no estás de acuerdo con lo que dijo. Dijo algo Eso más. es una reformulación conceptual. Dijo algo más, que es que había que cuidar a Axel y que Cristina tenía que ceder ese espacio en la dirección. ¿Qué opinas en relación a eso? Yo creo que hay que cuidar a todos los dirigentes, porque me parece que son importantes y que, en definitiva, la vertebración del espacio en términos de liderazgo tiene que ser secuencial. Vuelvo a insistir en mi teoría. Proyecto, equipo, liderazgo. No liderazgo, ahora, proyecto. Jorge, puntualmente en Chaco, ahí sí se está dando en estos momentos una alianza antiperonista muy fuerte de parte del gobernador Leandro Esdero, que llega al gobierno siendo radical y ahora termina aliándose con Milei. De hecho, se le criticaba a los radicales cuando se habían aliado con Mauricio Macri, y bueno, ahora se alían con la recontra mil derecha de la derecha. ¿Ahí también funcionó ese clivaje peronismo-antiperonismo? Sí, a ver, yo creo que es un parte... nosotros logramos, y te digo lo siguiente, cuando yo gano en el 2007, mi alianza yo le denominaba Frente Cocoliche de Liberación, porque era desde recrear y el PRO hasta cualquier cosa. Entonces, era un componente muy heterogéneo desde el punto de vista político, ideológico, etcétera. Entonces, yo creo que pudimos vertebrar una fuerza política heterogénea. La verdad que después, como todo liderazgo, tiende a ser hegemónico. O sea, desde 47% pasaste a 67%. Y lograste un estiramiento político en 16 años. En una provincia que no es feudal, sino que es una provincia con clivaje de representación política árida. O sea, tenés comunidades originarias, comunidades criollas, colectividades. No es cualquier provincia. Entonces, a mí me parece que el Chaco es una provincia muy particular, en donde la gente se expresa con mucha fuerza y vehemencia. Entonces te castiga cuando está harto, se harta, pues dice, bueno, ya estoy cansado de vos, viejo. Bueno, si no cuando cambia... lo defraudás, no es que la gente se harta porque sí. No, pero a ver, creo que hay, por ejemplo, me planteó una serie de cuestiones y de objeciones que yo no la pude resolver adecuadamente, y entonces planteó otra opción. Ahora, el 11 de mayo evaluará si el candidato que eligió es el que le resuelve los problemas o le agudiza los problemas. Por ejemplo, nosotros tenemos superávit fiscal y desendeudamiento, y tiene déficit fiscal y endeudamiento masivo con serios problemas de gestión. Bueno, entonces ahí evidentemente es fortaleza para nosotros, debilidad para ellos, pero seguramente tiene otras fortalezas para ellos y debilidades para nosotros. Hablaba de una fortaleza hoy, de un aumento para los docentes. ¿Lo tenemos? Sí. Hay que ser medio cara dura para plantear este tipo de cosas, ¿no? Porque digo, ¿por qué no lo solucionaron antes si tuvieron la oportunidad de hacerlo durante 16 años? Estamos tratando de ver cómo alcanza esta sábana corta. Con el 85% de los recursos que ingresan, el 85% va a sueldos, y con el otro compramos ambulancia, medicamentos, con el 15% compramos patrullero, hacemos las obras, hacemos las rutas. Digo, hay una gran diferencia. Nosotros administramos bien y no tenemos alianza con las mafias, porque eso lo que tenían claramente era una red mafiosa de complicidad en la cual eran parte. Y si no, expliquen lo que siempre digo, expliquen la foto del fin de semana, que el piquetero Rolón comandaba una reunión de gabinete en el salón obligado, sentado en el sillón de obligado, sentado allí en el marco del salón de acuerdo. Digo, no tienen cómo explicar esto. Contesto. Dale. Primero, es un irresponsable Esdero porque tiene 200.000 millones de pesos de déficit fiscal en el año 2024. 7% de los recursos totales. Nosotros siempre tuvimos 2,2% de superávit fiscal. Desendeudamiento de 1.700... prácticamente bajamos desde 2.100 millones de dólares de deuda a 454 millones de dólares heredada de ellos. Por lo tanto, desendeudamos la provincia, tuvimos superávit fiscal y fue el récord de ejecución de obras públicas. Por lo tanto, a ver, yo no lo voy a criticar en este programa, pero es un mentiroso serial. O sea, todo lo que dice no tiene nada que ver. Y aparte, el problema docente en la provincia del Chaco tiene que ver con cláusula gatilla que se instrumentó durante nuestra gestión. Por lo tanto, lo que pasa con Esdero, que es un problema serio, tiene 200.000 millones de pesos de déficit de la anterior del año 2024, tiene 400.000 proyectados en esta gestión, tiene 153.000 millones de pesos en letra de tesorería, y tiene 120.000 millones de pesos que le pasa a Milei, no va a poder pagar aguinaldo y no va a poder pagar salario, porque es un irresponsable, porque no saben gobernar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Digo, la gente no lo entendió, no lo vio, no lo pudieron comunicar. ¿Qué falló?
Porque si vos me contás que tenían una provincia desendeudada y ahora tienen una provincia prendida a fuego, ¿qué pasó? Y bueno, a ver, la gente... La inflación. Digo, hablando de Alberto, retomando varias cosas. Primero, probablemente... A ver, un resultado electoral es un fenómeno multicausal. Sí, no depende de un solo factor. Probablemente porque la gente también se deja llevar por una oleada de cambio. Hubo una oleada de cambio a nivel nacional. Sí, y eso, hubo el problema de inflación, oleada de cambio a nivel nacional, y efectivamente eso implicó y nos arrastró a nosotros también. O sea, no es casualidad que hayamos perdido tantos territorios. Sí, y una interna peronista que hizo mucho daño. Exactamente, y eso es muy importante porque la interna nuestra ahora, yo fue quiero la volver fragmentación del voto. Ella va a volver, Alberto, yo quiero volver en este pequeño párrafo. Digo, cuando yo lo veo a Alberto hablando como hablaba hoy, independientemente del contenido, diciendo nosotros, nadie lo llama y le diga, no digas más nosotros. Te lo digo con una mano en el corazón y sin ningún interés en particular. Digo, alguien se tiene que acercar o alguna vez que se tiene que correr alguien del lugar que ocupa. Sí. Bueno, pero fue parte de un gobierno y lo eligió Cristina. Está clarísimo, yo no tengo dudas. Entonces, está bien, me imagino que cuando dice nosotros, habla del gobierno anterior. No, pero cuando uno dice, no, nosotros ahora, está hablando del futuro. Él es nosotros en el futuro. ¿No escuchaste lo que dijo? Sí, lo escuché. Hay un momento donde vos tenés que decir, mira, yo la quemé. O sea, la intenté. O sea, no es un armador, no es un concejal. Fuiste presidente de un país. Pero tiene también que ver con el proyecto de país. Me acuerdo cuando había anunciado la estatización de Vicentín y retrocede en chancletas y resigna la posibilidad de tener una empresa productora de alimentos desde el Estado para eso, que por lo menos. Que hoy está prendida a fuego, con los gerentes presos. Y le hubiera permitido por lo menos controlar el precio de algunos alimentos, que son los bienes salarios. Pero ahí arrugó él. Digo, como proyecto de país, ¿qué se hace? ¿Se avanza ante semejantes desafíos o decimos, bueno, no, mejor que seamos moderados? Puyaro, que dijo, no somos comunistas. Claro, que no asustemos a la gente, que nos quedemos en el molde. ¿Cuál es el proyecto del peronismo? Contesto yo en lugar de Jorge, ya me puse como loco. Te cedo la palabra, perdón. Verdad, en la República Argentina pareciese que las posiciones antagónicas en materia económica son, por un lado, comunistas que pretenden la apropiación de los medios de la producción, ¿viste? Entonces, sí, bueno, eso es absolutamente, no forma parte de la discusión. La verdad es que todos adherimos a que estamos insertos en un sistema internacional con economía de mercado, en un sistema capitalista. Por lo tanto, lo que se discuten son instrumentos, herramientas, modalidades, y la verdad es que la tensión, para mí, histórica en la República Argentina, es la pugna distributiva. Y esto es un dato objetivo. Entonces, bueno, ahí los salarios durante el gobierno de Alberto se mantuvieron en el mismo nivel que Macri. Y por eso nos votaron en contra. Bueno, o sea, lo que quiero decir es lo siguiente. Nosotros tenemos que ser muy claros en este sentido. Cuando no hemos podido ser lo suficientemente razonables para generar la sostenibilidad de la tasa de crecimiento económico con redistribución del ingreso, obviamente nuestro electorado, que es un vector socioeconómico, te cambia el voto. Mira, si pueden muéstrenme ese gráfico porque es súper interesante. Es el salario real promedio, digamos, desde 1935 hasta el año pasado. Fíjense bueno, fíjate vos, Jorge, ¿no? Que lo vas a poder explicar mejor. Sí. En el ¿qué nos pasó también, no? Primero, a ver, desde 2015 lo que se ve, en los últimos años, por supuesto, digamos, primero, vemos una raya para arriba desde el 2003. O sea, el kirchnerismo clara muestra del aumento del salario real. Exactamente, sí. Y luego en 2015 empieza una debacle que incluye, por supuesto, el gobierno de Alberto. Cuando vos tomás, yo tengo series estadísticas de 1950 a la fecha y antes también. Entonces, vos tomás 3 hitos importantes de paridad en la distribución de capital y trabajo. 1954 es una, 1974 es otra, ahí también lo corrobora la serie, y obviamente 2015 aproximado, digamos, para un esquema de distribución más o menos equivalente. El famoso 50-50. Exactamente, 50-50. 50% capital, 50%. Ahora, lo que pasa en la República Argentina es que la inequidad en la distribución del ingreso se manifiesta en 3 cuestiones en forma simultánea. La primera, la distribución funcional, trabajadores y capital. La segunda, espacial. Toda la distribución, o sea, Capital Federal tiene 10 veces más el ingreso que el resto de las provincias de Argentina, incluido la nuestra. Y tercero,
intertemporal del ingreso, niños, adolescentes, jóvenes y adultos mayores. Por eso, asignación universal por hijo y cobertura previsional de moratoria previsional implicó resolver los problemas de intertemporalidad. El problema, el aumento de salario y obviamente la generación de empleo, la duplicación, porque acá nadie dice esto, en el año 2003, del año 2003 al año 2008, más de 3 millones de empleos privados formales. Se duplicó, con lo cual, digamos, aumentó el empleo privado formal, aumentó la tasa de salario y obviamente eso también implicó la atenuación de la pugna distributiva por mejoramiento en la estructura de ingresos. Y por último, también hubo un shock redistributivo en la distribución espacial del ingreso porque mejoró el coeficiente de Gini en provincias como San Juan, Chaco, que fueran las dos principales. Entonces, yo digo, a ver, me parece que el problema de Argentina es, una vez que lográs avances, lo que tenés que hacer es sostenerlo en el tiempo. Y ese es el problema de la sostenibilidad de carácter sistémico y estructural. Y la otra cuestión, mirá, si vos mirás la historia argentina, la tierra, principal factor de la producción de la época, en 1810, ¿en manos de quién estaba? O sea, los terratenientes. Sí. La oligarquía terrateniente, que salió con el ejército, que hizo un sistema político a su medida, que se alió con el capital extranjero, consolidó tierra y capital, dos factores de la producción. ¿Cómo se organizó eso? Mirá, en 1854 la Bolsa de Comercio, 1866 la Sociedad Rural, 1887 la Unión Industrial, 1912 la Federación Agraria, 1935 Coninagro, por decirte así. Ahora bien, ¿sabes cuánto la CGT? 1930. Y fue Perón el que planteó claramente un liderazgo para equilibrar la balanza. Entonces, claramente hay un problema de asimetría de carácter estructural en la distribución del ingreso argentino. La pugna distributiva define la política y esto obviamente problema de sostenibilidad en el tiempo. Vamos a hacer una pequeña pausa, no te escapes. Ya me quiero escapar ya. No te dejamos porque hay algo que todavía no nos contestaste bien. Me quiero escapar, voy a intentar a ver cómo. No lo vamos hago. A dejar, trabe en la puerta. Comunistas, con la conducción de Juan Di Natale. Una mesa de intelectuales analiza la realidad del país en profundidad. Comunistas, de lunes a viernes a las 20:30 por Bravo TV. Hay un sistema integral de seguridad cuidándote en la ciudad. Ante cualquier emergencia, denuncia al 911. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Tiene las nuevas Mogul Jelly Beans. Ah, vos querés las nuevas Mogul. Jelly Beans. Sí, las... Jelly Beans. Esas, míralas. Obviously. Nuevas Mogul Jelly Beans. Pedilas como quieras, pero probalas. Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex, limpieza que se siente. Llegaron las nuevas galletitas Kofler. Rellenas con el sabor único de Bonobón y el más delicioso chocolate Kofler. Tentate con lo último en galletitas. Qué bien me caen los que viven como si nadie los estuviese mirando. La que no se queda en el fueguito. ¿Ves como si nadie te estuviese mirando? Confía en tu frescura. Topline. Seguí la línea de tu frescura. Straight 8, la nueva herramienta de entrenamiento que te ayudará a pararte más derecho, ensanchar los hombros y alinear la columna para un alivio instantáneo. Todo mientras ayuda a reducir el malestar por encorvarse. Desde el momento en que te lo pones, tu postura comenzará a cambiar. El secreto son sus 8 puntos de apoyo que se involucran en la espalda baja, espalda media, hombros y cuello, trabajando juntos para una alineación perfecta, desarrollando memoria muscular que te enseñará a pararte derecho por años. Me veo más alto, sumo el estómago, me veo en forma. La gente me pregunta si adelgacé, pero es por el Straight 8. Straight 8 es ultra cómodo, enriquecido con fibras de cáñamo que absorben la humedad
comodidad para que puedas usarlo todo el día sin sudar. Se ajusta fácilmente para que pueda usarse por hombres grandes y corpulentos hasta mujeres pequeñas. Es tan ligero y discreto que puedes llevarlo debajo de la ropa y nadie notará que lo llevas puesto. Es por eso que necesitas Straight Date, para que comiences a pararte más derecho y con más confianza. Los viejos aparatos ortopédicos pueden costar miles de pesos, pero ahora puedes ordenar el nuevo Straight Date de la línea Serafit. Te ayudará a pararte más derecho, ensanchar los hombros y alinear la columna. Para un alivio instantáneo, todo mientras ayuda a reducir el malestar por encorvarse. Desde el momento en que te lo pones, tu postura comenzará a cambiar. Llame ahora mismo y adquiera su Straight Date. Descubra los productos más novedosos y exclusivos de la línea Serafit en tvcompras.com y obtenga este fantástico producto de TV Compras. Llame ya. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Continuamos aquí en Soy Casta con nuestro primer invitado masculino que se está queriendo ir, no la está pasando bien, Jorge Capitanich con nosotras. Y eso que hoy tenemos un día tranquilo. Pero a mí me gustaría... Así que tenemos tiempo de seguir conversando contigo. ¿Puedo recomendar hombres que ustedes lo traten? Sí. ¿Sí? Bueno, no sí. necesitamos el venga a buscar enemigos así. No, pero no te tratamos mal. No, solo nos ponemos insistentes con algunas preguntas. Queremos las respuestas antes de que se vayan. Es un chiste. Escúchame, las chicas tienen preguntas. A mí me quedó una respecto de los estilos de vocería. Hablando de tus viejas épocas. Hoy se planteó el debate de si eran importantes las formas o el fondo. Es una discusión que tuvo Cristina Pérez con Adorni en una nota. Y Adorni decía, bueno, lo importante es el fondo, las formas es lo de menos y qué sé yo. Y yo me pregunto si vos inauguraste una etapa que fue escalando, te hago una pregunta, no sé, respondeme vos, te recuerdo, ¿no? Con formas estridentes, cuestionadas en su momento, ¿no? Rompiendo diarios, ese tipo de cosas, y si eso no fue como escalando. O sea que fui un precursor de... No sé, o responsable, fíjate, ponerlo como que podés sentirte o un iluminado o hacerte cargo. A ver, yo creo, cuando a mí me preguntan, es impropio de un jefe de gabinete de ministros generar un esquema de punto de ruptura, pero es propio de la vocería gubernamental plantear el entorno de pulsión política en una democracia pluralista. O sea, vos tenés un andamiaje de recursos desde el punto de vista político que tiene que ver con la posibilidad de que la agenda la pretenda imponer o el gobierno o eventualmente medios de comunicación u otros agentes. Entonces, vos tenés esto como un diagrama de Venn, teoría de conjuntos. O sea, vos tenés una agenda de los medios de comunicación. Sí. Tenés una agenda de la opinión pública. Sí. ¿Cómo pulsás a ambas? La agenda de los medios de comunicación te da prensa escrita, oral, televisiva, segundajes, cómo funcionan determinado tipo de temas de agenda. La cuestión de opinión pública, encuestas. Y la del gobierno, que tiene que ver con la capacidad de iniciativa política para establecer e imponer temas que tengan que ver con el debate. ¿Vale cualquier forma?
¿Podemos hacer cualquier cosa en esa puja por manejar la agenda? Primero, el tema del gobierno tiene que tener capacidad para informar, comunicar. Yo tengo registradas 318 conferencias de prensa. A mí me decían, es una locura hacer conferencias de prensa todos los días. Es cuestionable, es discutible, pero la verdad es que lo que no comunica el gobierno lo comunica otro. Entonces, me parece que forma parte de la pulsión política en una democracia pluralista. Entonces, esto puede tener distintas aristas y percepción. Yo siempre digo que la agenda de gobierno es una agenda de base territorial. Yo entiendo la función del vocero. Yo te hablo de estilo, de si la forma es importante, además del fondo. Vocero, yo lo que me refiero es, o sea, es distinto ser jefe de gabinete, que es tener responsabilidades constitucionales, artículos 100 y 101 de la Constitución. Al mismo tiempo, tenés que expresar, primero, la agenda territorial. Te reunís con gobernadores e intendentes por las políticas públicas. Segundo, tenés un problema de agenda que tiene que ver con la vocería comunicacional, pero también tenés agenda legislativa. Yo te pregunté otra cosa. Sí, ella te preguntó por la forma. Vos rompías diarios en televisión. Eso es una forma. Eso es una de 318. Es una forma. Bueno, de igual modo, al lado de andar acusando a la gente de mandriles, que se puso muy de moda. De hecho, hoy el presidente lo volvió a tuitear cuando festejaba que había quedado entre las 100 personas más importantes según la revista Times. La palabra mandriles alude a un acto no consensuado sexual, y es terrible, y lo empezamos a naturalizar y empezó a formar parte de la política nacional como si nada. Se acepta que el presidente se refiera así hacia sus contrincantes políticos. Hay una diferencia. Sí, y sabemos hasta dónde puede llegar un discurso. Pero quiero de plantear odio. lo siguiente, solamente se plantea siempre el tema, la ruptura del diario Clarín. ¿Te arrepentís un poquito de eso? A ver, yo digo que en algunas cuestiones tiene que ver con algo impropio un jefe de gabinete de ministros, pero yo fui el jefe de gabinete que cumplió efectivamente con el artículo 101 de la Constitución, yendo a todas las sesiones. Una sesión que no fui en el mes de julio porque suspendieron los senadores. La segunda cuestión es, tenía agenda legislativa, defendía las iniciativas legislativas del gobierno en las distintas comisiones y en el recinto. Tercero, efectivamente tenía una capacidad de acción efectiva de coordinación territorial de gabinete. O sea, pudimos hacer muchas cosas y no solamente vocería gubernamental. Eso es parte de la estrategia. Trabajabas más que Adorni, querés decir. Adorni hace una parte de 18 horas por día, todos los días, 365 días. Porque era jefe de gabinete, no solo vocero. Por eso. Claro. Y era jefe de gabinete y planteaba temas. No era solamente. Y a la luz de los acontecimientos, esa rotura era sí, como es nada. Era es como la niña de programa de estatal. Ya lo sé. Eso fue en un contexto determinado porque fue una mega operación absolutamente distorsiva del sistema de información. La verdad es que también hay una cuestión concreta. O sea, yo digo, en ese esquema de agenda, convengamos lo siguiente: acá las corporaciones económicas financieras juegan mucho a la política, plantean claramente el ejercicio monopólico de la acción de prensa, con determinado tipo de periodismo y periodista, con un esquema de sesgo. Según él mismo había dicho, a terminar a pacificar y opositores. Bueno, finalmente terminó
perdiendo las elecciones y hoy escuchándolo diciendo, bueno, a la gente no le gusta el peronismo. Ah, mira vos. ¿Sabés qué? Justo trajiste a Alberto porque quería traerlo nuevamente. Sí, pero ¿cómo? Valga la redundancia, y porque bueno, es un hombre que acaba de salir. Habrá que pensar por qué reapareció hoy, justamente, que tiene que ver con que se ratificó el procesamiento por la causa de violencia de género contra su expareja. Y quería preguntarte, Jorge, ¿cuánto daño crees que le hizo ese caso a todo lo que tenía que ver con las políticas de género tan necesarias y hoy tan atacadas por el gobierno actual? Y también teniendo en cuenta que en el Chaco se han hecho un montón de avances en ese sentido. ¿Cuánto mal nos hizo Alberto? A ver, yo no quiero prejuzgar la conducta de nadie y menos en una cuestión de carácter judicial. Lo que sí quiero transmitir es que obviamente un tema de esta naturaleza y de este equilibraje afecta ineludiblemente en términos de política de género. Nosotros, por ejemplo, en la provincia del Chaco teníamos paridad de género, presupuesto con perspectiva de género, sistemas de políticas públicas muy activas, porque tenía una vicegobernadora que era Analía Rach Quiroga, que efectivamente ejercía un liderazgo en la materia. Y yo creo en eso, sinceramente. De manera tal de que eso, pero no quiero prejuzgar la conducta de nadie, porque eso es un tema que no me incumbe, ni lo siento así para hacerlo. Pero sí creo que el decir y el hacer en política es un tema que tiene que conectarse para plasmarse en acciones políticas concretas. Bien, sí, pareciera que eso dolió tanto como la foto de Olivos, ¿no? Fue tan fuerte en ese sentido, digo, con el decir y el hacer. Bueno, porque justamente porque lo que había era una contradicción entre lo que se decía y lo que se hacía. No, por eso, pero vuelvo a insistir que soy extremadamente prudente. Está bien, pero sí, tiene que expresarse la justicia, eso, yo te entiendo. Es entendible. Pero de todas maneras, independientemente de lo que falle o no la justicia, lo poquito que conocimos para una persona que se suponía instruida y conocía a fondo las cuestiones de género, las poquitas conversaciones, los modos, las maneras, independientemente de, ni siquiera estoy juzgando la violencia física efectiva, la manera de vincularse que ha tenido dentro del ejercicio del poder es reprochable, independientemente de lo que falle la justicia. No hace falta que le caiga el peso de la ley, lo hará la justicia, lo investigará. Lo poco que supimos, lo que vimos, los chats que leímos, los audios que escuchamos. No, incluso cuando fue lo de Olivos, echándole la culpa. Mi querida Fabiola hizo una fiestita. Claro, fue vergonzoso. Fue vergonzoso. Digo, entre el decir y el hacer de Alberto, puntualmente digo, porque es el último gobierno peronista, con respecto a los salarios, con respecto a los ingresos de los trabajadores, con respecto incluso a un reclamo que habían hecho desde algunos sectores sindicales de que se dé una suma fija para los salarios que estaban más atrasados, y su negativa de hacerlo después que él había ganado las elecciones con su plataforma que decía, bueno, los últimos son los primeros. Esa es la diferencia entre el decir y el hacer, que creo que fue lo que castigó a finalmente las elecciones que termina ganando Milei, porque bueno, no se respeta el contrato electoral, te dicen una cosa y después hacen otra. Bueno, a ver, es cierto que siempre existen contextos que dificultan, ejemplo, pandemia, guerra y sequía, que afectaron el desenvolvimiento de la actividad macroeconómica. Pero no cabe la menor duda que cuando existe un resultado electoral con un enfoque determinado es porque la gente efectivamente castiga el ejercicio de la acción de gobierno. Entonces, no estoy exento yo. Entonces, ahora, lo que sí me parece es importante tener el diseño de la política. Para mí, la política tiene que ser una combinación de la ética, la estética y la poética. La ética en el sentido weberiano, de la convicción y de la responsabilidad. O sea, convicción significa nadie puede expresar un proyecto político si no es capaz de defenderlo con la tenacidad de las ideas. La segunda cuestión es la responsabilidad. Para defender la convicción con tenacidad de ideas, tenés que ser responsable de tus propios actos y las consecuencias de tus actos. La segunda cuestión es la estética como continente de la ética. O sea, eso es muy importante. O sea, lo que haces efectivamente tiene que ver con lo que decís. Y por último, la poética. No solamente como mera concepción de la palabra hablada, sino el encantamiento del lenguaje. La política tiene que ser también parte del encantamiento del lenguaje para convencer, persuadir, motivar, y efectivamente forma parte de un atributo del liderazgo. Bueno, ahora ¿querés dejar planteada la pregunta que nos vamos a tanda? Dale. No, contestámela. No ya. me dejan, una vez hecho este planteo que acabas de hacer perfectamente, lo entendimos.
cuán alejada está la dirigencia política y sobre todo la dirigencia peronista de lo que acabas de decir. Hoy. Ahora no, Jorge. Bueno. Igual no te vamos a dejar ir, así que podés pensar. Y la verdad Pensalo que cuando bien. más hablo, peor es, ¿eh? Pensalo bien. Ya venimos. Bueno. Comunistas, con la conducción de Juan Di Natale. Una mesa de intelectuales analiza la realidad del país en profundidad. Comunistas, de lunes a viernes a las 20:30 por Bravo TV. Juan, tu entrega es notable. Manejás en los tiempos difíciles. Llegás a tiempo a todas. El equipo necesita un conductor, Juan. Esto es 1 a 1, Pablo. Hay que convocarlos a todos. Pensá en macro. Hay un sistema integral de seguridad cuidándote en la ciudad. Ante cualquier emergencia, denuncia al 911. Más información en buenosaires.gov.ar/seguridad. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Con movimientos circulares. Tu rutina de skincare te debe traer muchos seguidores, pero este baño te los quita. Pero si yo ya limpié mi inodoro con Harpic. Sí, pero te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo, que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño, Nada mejor que Harpic. Nueva Saladix extra picante. Posta picarán más que las otras. Porque tus ganas de picante son imposibles de apagar. Nueva Saladix extra picante. Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando Qué bien me caen los que viven como si nadie los estuviese mirando. La que no se queda en el fueguito. ¿Ves como si nadie te estuviese mirando? Confía en tu frescura. Topline. Seguí la línea de tu frescura. Hola, soy Katy Michelle con mi nueva Red Copper Square Pan. Es sartén, asadera, molde para horno, olla para pastas y mucho más. Sus paredes altas evitan salpicaduras en las hornallas. Su diseño cuadrado le brinda hasta el doble de espacio de cocción para acomodar más comida. Gracias a su cubierta de cobre, puede resistir los castigos más duros. Estos anillos de cocción de aluminio aseguran que el calor se difunda homogéneamente para que no haya zonas de recalentamiento. Caramelos derretidos pegoteados, no en esta olla. Esta olla reemplaza todo el resto. Llame ahora y tenga su Red Copper Square Pan con tapa de vidrio templado a un precio increíble de presentación. Recibirá el recetario de Katy con platos y postres fáciles. Cada Red Copper Square Pan viene con mi garantía. Téngala en su hogar y le garantizo que le gustará tanto como a mí. No querrá perdérsela. Les aseguro, garantizado. Llame en los próximos 15 minutos y recibirá la canasta de fritura. Además, el accesorio para cocer verduras al vapor o asar un pollo entero. Llame ahora mismo y adquiera su Red Copper Square Pan by Eternity. Pregunte por el juego de cuchillos de 3 piezas para hacer juego con sus sartenes por un pequeño adicional. Son súper afilados y resistentes. Corta una naná como si fuera manteca. El cuchillo fileteador pela el pescado en un instante y pica cebolla súper rápido. Descubra los productos de cocina más novedosos y exclusivos de la línea Eternity en tvcompras.com. Aproveche esta oferta y obtenga este fantástico producto de TV Compras. Llame ya. Editorial Planeta presenta Fontevecchia vs. Milei, el nuevo libro de Jorge Fontevecchia. Bitácora del surgimiento de un presidente extremo. Un análisis imprescindible para entender un gobierno impredecible. Fontevecchia vs. Milei. Disponible en ebook y librerías. Llega la noche más picante de la televisión. Si atacan al periodismo, Perfil se pone bravo. Bravo TV. Periodismo, información y polémicas. Llegan 4 nuevos programas. Más de 50 periodistas, intelectuales, dirigentes y académicos que darán cada noche de qué hablar y pensar.
Desde el Canil, lunes a viernes a las 18 horas. Una ronda de periodistas con secretos e información exclusiva. Soy Casta, de lunes a viernes a las 19 horas. Un programa diferente de mujeres, plural y picante, conducido por Carmela Bárbaro. Comunistas, de lunes a viernes a las 20:30 horas. Una mesa de intelectuales analiza la realidad del país en profundidad. QR, de lunes a viernes a las 22 horas, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. Bravo TV, lejos del poder, cerca de la gente. Continuamos aquí en Soy Casta hablando un poco de los temas de la actualidad y del futuro de las elecciones. Había dejado planteada una pregunta a mi compañera porque Gabriela. definiste perfectamente bien la ética, la estética y la poética. Y yo te pregunté que la dirigencia política y sobre todo en el peronismo, si se cumple con todo esto y si no hay algo ahí de deterioro que nos lleva hasta el lugar donde estamos hoy. Bueno, son atributos que son absolutamente necesarios e indispensables cumplir, que no todos lo cumplen. Entonces, si vos me decís, ¿es en un 100%, un 80%? Me resulta imposible hacer una proyección, pero claramente son atributos exigibles, esenciales, y que gran parte de la dirigencia no lo cumple. Bien, vamos bien. a... Muy bien. Me quedé, dije, ay, no, lo está diciendo. Vamos hay que hacer un reseteo, ¿no? No le toman la respuesta. Vayamos a la provincia de Buenos Aires. Yo creo que, primero y principal, este tema, vamos a desmenuzar los atributos desde el punto de vista conceptual. ¿Qué significa ética de la convicción y de la responsabilidad? O sea, ¿me da lo mismo pensar de una manera, pensar otra? ¿Puedo cambiar? ¿Tengo dinámica de pensamiento holístico, sistémico, integral? Sí. Ahora, loco, no podés empezar en un partido, te vas al otro y es todo lo mismo. O expresar ideas que pueden evolucionar a través del tiempo, porque nadie tiene que ser cerrado, porque el mundo cambia y la realidad. Porque yo siempre digo en este sentido de que la realidad es superior a la idea, como dice el Papa Francisco, y la única verdad es la realidad, como dice Perón. Entonces, yo lo que creo es que la convicción exige tener la capacidad de representación de intereses que tengan que ver con el campo nacional, popular y democrático de un modo coherente. La responsabilidad significa, bueno, a vos te dan una responsabilidad, loco, dedicate. O sea, tenés que trabajar, no te dediques a la joda, porque para eso ¿Para el quién pueblo es te eligió. No, yo no digo... tengo una imagen, se me cruzó, te pido perdón. Pero significa esto digo... No, bueno, por eso digo, porque también hay que ser, hay que parecer. ¿Qué significa? Bueno, vos sabés que esto es un sacerdocio en el sentido no fumar, no tomar, dedicarte 18 horas por día a trabajar y dedicarte realmente a resolver los problemas, porque me parece que eso es un problema clave. La segunda cuestión, la estética, ser y parecer, porque eso es clave, porque por un lado, si no tenés la disociación entre el decir y el hacer. Y la tercera cuestión, que me parece, dentro de lo que significa ser humano, ¿no es cierto? Que vos tenés defectos, que tú errores, o sea, nadie es perfecto. Nadie está pidiendo perfección. Si no sería igual. Una santidad que, bueno, es para otro nivel, digamos. Es un reino que no es de este mundo. Y la otra cuestión es que tiene que ver con la poética, en el sentido de no solamente el término de la racionalidad de la palabra hablada, sino también del encantamiento del lenguaje. O sea, te quiero decir... enamorar. Nos encanta todo lo que nos explicas, pero me molesta la chabacanería, me molesta el lenguaje, cuya pulsión definitivamente significa degradar o denostar al otro. En todo caso, la política, para enamorar con el encantamiento del lenguaje, significa agradar al otro con argumentación sólida y sostenible. Sí. Eso significa política en el sentido amplio y pluralista. Bueno, está convencer excelente, y persuadir. Excelente. Agarro uno de todos los conceptos que has dicho, que es el de la responsabilidad, y yo vuelvo con esto. No hay una responsabilidad por parte de la dirigencia en la provincia de Buenos Aires de unificar y de pensar en una única boleta, y eso teniendo en cuenta que estamos ante la posibilidad de que en la provincia de Buenos Aires tengamos una alianza entre el PRO y la Libertad Avanza. ¿No hay ahí un sentido de responsabilidad que no se está tomando en cuenta? Tenemos un camino y hay que transitarlo. No está todo dicho,
y es necesario ver el proceso. Y en Chaco, digo, hablemos de tu provincia puntualmente. ¿Cómo ves que puede llegar a darse estas elecciones ahora del 11 de mayo a legisladores? ¿Puede ser un quiebre, un punto de inflexión del gobierno de Esdero o cómo lo ves? Mira, yo estimo que desde 1983 al 2024 se dieron casos en donde todo gobernador que tuvo menos del 50% de las elecciones no es reelegido en la próxima. La segunda cuestión es, esto tiende a ser un promedio, o sea que se renuevan, como son 32 legisladores, se renuevan 16, tiende a ser 8 y 8. Puede ser más, puede ser menos, pero va a ser elección competitiva y polarizada. Esa sería mi proyección y diagnóstico. Bien. Competitiva, polarizada. ¿Hace mucho que no hablas con Cristina? Hablo, sí. ¿Y con Axel? ¿Cuándo fue la última vez? Hace poco. El viernes pasado, sí. Hace poco. ¿Y con Axel? También, lunes. O martes, no sé cuándo, martes. ¿Estuviste terciando ahí? ¿Vos me estás queriendo decir que sos nuestro hombre? O sea, que sos la persona que va a lograr. Y grabó y se bajó. No, a ver, yo lo que digo es, tengo muy buen... Primero, tengo amistad personal y un conocimiento de ambos profundamente y de gran respeto y aprecio. Por lo tanto, hablo obviamente de política y me parece que eso es un tema importante. Cada uno opina sobre estas materias. Vamos a ir con una boleta única ¿En dónde? En provincia de Buenos Aires. ¿Qué te dicen? A ver, primero en tus reuniones. ¿Hay desdoblamiento electoral? Sí. El tema de boletas, ahí no me animaría a decir porque no sé exactamente cuál es el proceso de negociación. ¿Todavía no saben qué van a hacer? No, bueno, eso yo no sé. Yo no sé. Bueno, yo te pregunto algo que sí me podés contestar porque es algo súper, digamos, personal de lo que vos consideres, es que qué dirigente o dirigenta política o político del peronismo ves con mayor proyección hacia el 2027. Bueno, cada uno de nosotros lleva en su mochila el bastón de mariscal, como decía el general. De manera tal de que todos los dirigentes tienen cierta proyección. Obviamente, en el caso de Axel, él es gobernador de la provincia de Buenos Aires, la más importante de la República Argentina en magnitud, habitantes, Producto Interno Bruto, etcétera. De manera que es un dirigente que es muy importante. Cristina, obviamente, por sus características, su experiencia, pero hay muchos dirigentes, hombres y mujeres, de muy buena ponderación, valía y calidades y cualidades morales e intelectuales que pueden coadyuvar a este proceso de presentarnos como una alternativa política confiable. Y la verdad es que para mí es muy importante entender, porque yo insisto en el plan, en los equipos y en el liderazgo, por una razón muy sencilla, porque Argentina necesita cooperación en el sistema político, pero resolver estructuralmente los temas más allá de las peleas circunstanciales. Jorge, te invito muy amablemente, si tenés ganas, a volver después de las elecciones. Pero con muchísimo gusto. Pero aparte, no media hora ni 45 minutos. 3 horas. Perfecto, dale. No somos Milei, nosotros no queremos notas tan largas. Yo no soy Fantino, yo me paro y me voy. Si me querés quedar, te quedás, yo me voy. Una hora y media. ¿Te sentiste cómodo entre todas nosotras? Muy cómodo. Una hora. La verdad que me parece un estupendo programa. Así bueno, que las quiero felicitar. Gracias, chicas, gracias. Le damos la bienvenida a Juan Di Natale con Comunistas. Juan, buenas noches, bienvenido. Hola, Carmela, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Acá tuvimos nuestro primer hombre. Sí, te digo, estoy un poco celoso porque nosotros hablamos todas las noches y le estoy cerca, aparte estoy a 20 metros, no fueron capaces de recibirme ni una vez, Carmela. No te pongas mal, ya vas a venir, bueno. ya te vamos a tener acá de cuerpo presente. Ok, perfecto, vos estás invitada también, por supuesto, y todas aquí cuando quieran. Bueno, dale, nos encantaría. Bueno, eso hace el comunismo. Hay que empezar a mezclar los programas. Dale, me gusta, hagamos una revuelta. Soy casto, comunistas. Qué lío, casto comunista, por favor. Sí.